La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. El señor Barriga llevaba en su carro al chavo rumbo hacia su casa. El chavo iba muy feliz con la esperanza de comer algo luego de la propuesta que le hizo el señor Barriga. En el camino, el silencio era tal que se sentía el ambiente algo tenso. De pronto el carro empezó a acelerar cada vez más. Había una urgencia del señor Barriga por llegar rápido a su casa. El carro se detuvo y por fin habían llegado. El chavo al entrar sintió un olor a podrido que se sentía muy fuerte en la casa. El señor Barriga entró y rápidamente echó llave a la puerta. Mientras el chavo veía toda la casa, el señor Barriga cerraba todas las ventanas y cortinas. El chavo preguntó por ese fuerte olor en la casa. El señor Barriga le dijo que el ambiente por esas calles eran así, que poco a poco se acostumbraría. El señor Barriga le dijo al chavo que espere en la sala mientras él iría a cocinar algo. El chavo empezó a ver los cuadros de la casa y notó algo raro. En los cuadros donde estaban las fotos del señor Barriga junto a su esposa y ñoño, alguien había rasgado la cara de su esposa. Mientras seguía mirando los cuadros se tropezó con algo. Al levantarse vio algo que lo dejó en shock. Lo que había pisado era el ojo de una persona. El chavo muy asustado gritó fuertemente. El señor Barriga con un mandil y un cuchillo en la mano le dijo: ¿Qué pasó, chavo? Él muy asustado le dijo que encontró el ojo de una persona en el suelo. El señor Barriga con una sonrisa en su rostro le dice: vaya, quizás el golpe en el cráneo fue tan fuerte que ese ojo salió volando. El chavo asustado dijo: ¿golpe en el cráneo? El señor Barriga abrió su nevera. El chavo quedó paralizado al ver lo que había ahí adentro. Ahí estaba el cuerpo descuartizado de ñoño, los brazos, piernas, la cabeza, todo estaba ahí. El señor Barriga le dijo: serás la única persona al que le compartiré esta comida. El chavo no aguantó más y se desmayó. En la vecindad don Ramón se había escondido en su baño, porque sabía que el señor Barriga había ido a cobrar la renta en las otras viviendas, pero él notó algo raro. Ya había pasado una hora y no llegó el señor Barriga a su casa. La Chilindrina había estado jugando en su sala y le dijo: ya ves, papá, te dije que él no nos cobraría, él nos quiere y prefiere vernos aquí gratis en lugar de botarnos. Mientras se reían se escucha como varias personas entran a la vecindad. Todos los vecinos salen muy asustados porque escucharon mucho ruido. Se dieron cuenta que detrás de toda esa gente estaba el señor Barriga. Él muy enojado dijo: muchachos, voten a ese señor y a su hija de ese departamento que me pertenece. Los hombres, muy furiosos y sin oír las súplicas de don Ramón y la Chilindrina, comenzaron a botar todas las cosas hacia afuera. Mientras lo hacían, muchas de sus cosas lo rompían. Don Ramón trataba de hablar con el señor Barriga, pero él se negaba y mandaba a los demás hombres a que eviten que él se acerque. Con las pocas cosas que tenían, don Ramón y la Chilindrina se fueron entre lágrimas. Doña Clotilde quiso intervenir con el señor Barriga, pero él le dijo que ya había sido muy bondadoso con don Ramón, pero todo tiene límites. Esta vez me cobré de alguna forma todos los meses que él me debía. Doña Florinda, algo asombrada, miraba por la ventana de su casa junto a Kiko. El señor Barriga, al ver a doña Florinda, le dijo: no me agradezca, sé que a usted no le gustaba vivir junto a la chusma, pues le hice ese sueño realidad. Doña Florinda le dijo: eso es verdad, pero esta no era la manera. Ahora, ¿a dónde irá a vivir esa pobre gente? El señor Barriga con una sonrisa inquietante le dijo: descuide de eso, sé que muy pronto todas sus necesidades se acabarán. Doña Florinda lo miró de una manera extraña y cerró su ventana. El desalojo fue de una manera muy brusca. Don Ramón y la Chilindrina se fueron caminando con lo poco que pudieron rescatar. Doña Clotilde los alcanzó en la calle y les dijo que podían vivir con ella. Don Ramón, firme a la decisión que el señor Barriga le dijo, contestó: no estaré en un lugar donde el dueño no me quiere, prefiero buscar un lugar nuevo en donde vivir. Sé que será complicado encontrar uno, pero me las ingeniaré. Vámonos, Chilindrina. Mientras caminaban sin rumbo por la carretera, la Chilindrina empezó a sentir el cansancio de la caminata. Le pidió a su papá descansar. Además tenía muchas ganas de ir al baño. Su papá le dijo que vaya detrás de un carro abandonado en la carretera. Mientras la Chilindrina fue a hacer sus necesidades, se ve como un carro a toda velocidad golpea a don Ramón en la nuca. Rápidamente lo sube al carro y se lo lleva. La Chilindrina, después de varios minutos, sale y se da con la terrible realidad: su papá ya no estaba
estaba en el lugar que la estaba esperando, muy desesperada empezó a gritar el nombre de su papá, sin recibir ningún tipo de respuesta. Miradas acechaban a la pobre Chilindrina, que se sentía una presa fácil en la inmensa carretera, en donde nadie podría salvarla por si algo le llegara a suceder. Ella entró en una fuerte crisis de ansiedad al saber que estaba sola, sin poder controlar sus impulsos empezó a correr. Lastimosamente su cuerpo fue arrollado por un camión. El conductor bajó a ver el cuerpo de la pobre ya sin vida. Lo único que hizo fue arrojar el cuerpo a un lado de la carretera y siguió su camino. El carro que llevaba el cuerpo inconsciente de don Ramón, paró y bajó bruscamente el cuerpo, lo hizo pasar a su casa mientras se oían a lo lejos los gritos del chavo. Se cerró la puerta y dejaron de oírse. El pobre chavo estaba amarrado a una mesa, el señor Barriga lo tenía con vida y cada día veía como el señor Barriga se comía de las partes cercenadas de su hijo, pero el chavo, al ver que don Ramón estaba siendo arrastrado inconscientemente, quiso ayudar a don Ramón. Lamentablemente él no podía hacer nada. Las sogas estaban tan fuertemente amarradas de sus muñecas a la silla que habían heridas expuestas en sus brazos. El chavo fue testigo de cómo el señor Barriga despedazó sin compasión a don Ramón. El chavo ya no sabía si esto era real o todo era una pesadilla. El señor Barriga solo reía viendo al chavo sufrir. El chavo entre lágrimas le dijo: ¿por qué me hace esto a mí? El señor Barriga, lleno de rabia y demencia, le dijo: todos los golpes que me diste durante tantos años causaron una pequeña falla dentro de mi cabeza, solo necesitaba un pequeño empujón para perder la razón. Ese favor lo hizo mi esposa, ella nos dejó a mi pequeño hijo ñoño y a mí. Lastimosamente el primero en perder la cabeza de manera literal fue mi hijo. Ahora solo me queda terminar con todo miembro de la vecindad. Por culpa de ellos descuidé a mi esposa y por eso ella me dejó. Chavo, tú serás testigo de cómo acabo uno a uno con cada miembro de la vecindad. Solo quedan doña Florinda, doña Clotilde y Kiko. A la Chilindrina la dejé en la carretera, los camiones se habrán encargado de ella, pero cuando acabe con esos 3 miembros aún con vida de la vecindad, tu fin estará muy cerca. A la mañana siguiente, el señor Barriga se arregló y trató de aparentar estar bien mentalmente, practicó por varias horas en su cuarto, lo que les diría a los vecinos para engañarlos y llevarlos a su casa. Lucía nervioso, no quería que nada saliera mal. Al llegar a la vecindad, llamó a doña Florinda, doña Clotilde y a Kiko al medio del patio, les dijo que él estaba arrepentido de su accionar de estos días, les dijo que bajaría el precio de la renta al que era antes. Ellos seguían mirándolo mal por cómo había tratado a don Ramón y a la Chilindrina. El señor Barriga les dijo: ¿saben algo? Después de botar de su casa a don Ramón y a su hija, decidí hospedarlos en mi casa. Mi casa es tan grande que había espacio para ellos. Doña Clotilde, algo dudosa, le dijo: pero usted lucía muy enojado. El señor Barriga le dijo: no quería decirles esto tan pronto, pero organicé una reunión en mi casa para olvidar todo lo que pasó. Por favor, denme otra oportunidad, vengan a mi casa y volvamos a ser la vecindad feliz que éramos antes. Kiko le dijo: pero el chavo, hace días que no lo vemos. El señor Barriga, algo transpirado, dijo: él está también conmigo. Él se estaba yendo junto con don Ramón y la Chilindrina. En el camino los subí a mi carro y los llevé a los 3 a mi casa. Los vecinos más confiados aceptaron ir a su casa. El señor Barriga les dijo: vengan ahora mismo, no se arreglen, quiero que esto sea lo más natural posible, como si fuera un día más en la vecindad. Suban a mi carro, la reunión y el tiempo perdido nos espera. Al llegar a su casa, notaron un fuerte olor, pero no notaron nada raro. El suelo había sido pulido y al chavo lo había movido de lugar. Ahora estaba inconsciente en el sótano. El señor Barriga los hizo sentar en la mesa. Ellos preguntaban por los demás, pero no tenían respuesta del señor Barriga. De pronto empezaron a notar que algo estaba andando mal en la casa. El señor Barriga dijo: no se preocupen por ellos. Salieron de compras, les dio una bebida que ellos no dudaron en tomar. Rápidamente ellos perdieron el conocimiento. Llevó los cuerpos hacia el sótano. Ahí estaba el chavo amarrado e inconsciente. El señor Barriga le tiró agua en la cara al chavo hasta que despertó. El chavo, muy aterrado al ver a los demás vecinos tirados frente a él, sabía que lo peor estaba por ocurrir. El señor Barriga, totalmente fuera de sí, empezó a cortar los cuerpos con un machete. Sus movimientos eran cada vez más violentos. Sin control comenzó a comerse las partes cercenadas delante del chavo. El chavo no paraba de gritar y llorar. El señor
señor Barriga, muy enojado, empezó a golpear al chavo sin detenerse. Mientras el pobre chavo perdía el conocimiento, el señor Barriga empezó a comérselo a él aún estando con vida. Se podía ver el rostro del señor Barriga que mientras se lo comía, sus lágrimas caían por sus mejillas, su cabeza trataba de entrar en razón de lo que estaba haciendo, él no quería seguir llorando y empezó a arrancarse los ojos, sus gritos eran demenciales. De pronto, no aguantó más y empezó a morder él mismo su propio cuerpo. La escena era tan grotesca, su rostro reflejaba dolor, pero también se veía la satisfacción de disfrutar de su propia carne. El grado de lesiones que él mismo causó en su cuerpo fue tal que empezaba a desangrarse muy rápido, su cuerpo no aguantó más y se desmayó. Con el pasar de las horas, su piel empezaba a infectarse, pequeños gusanos aparecieron en sus heridas. Sabiendo del triste final que le esperaba, decidió incendiar su casa por completo. No quería dejar evidencia de la carnicería que había hecho, quería que todos se queden con el viejo recuerdo de la persona buena y amable que fue alguna vez, aunque la realidad era otra, un monstruo que acabó con la vecindad, que algún día fue parte de su vida. Ahora todos eran parte de él, parte de esa retorcida mente que él no sabía que escondía, una extraña adicción, consumir y disfrutar de la carne humana.